La cocina apestaba a café quemado y a expectativas rotas. Mamá se sentó frente a mí en la mesa desgastada del comedor, con ambas manos aferradas a la taza astillada que le regalé cuando tenía 7 años, esa que antes proclamaba con orgullo la mejor mamá del mundo, aunque ahora las letras apenas se sostenían sobre la porcelana. En aquellos tiempos, en los que aún creía en eso, Sofía, tenemos que hablar sobre la universidad. Su voz tenía ese tono demasiado cuidadoso que había aprendido a temer en los últimos 5 años. Desde que se casó con Greg, dejé a un lado mi libro de preparación para el SAT, con el estómago ya hecho un nudo. ¿Sobre qué? Ya mandé mis solicitudes el mes pasado. Solo estoy esperando. Sí, sobre eso. No me miraba. Sus ojos bajaban hacia la madera manchada, siguiendo los anillos de café como si fueran continentes diminutos esparcidos por la mesa. Ha habido un cambio de planes con tu fondo universitario. Mi fondo universitario, el mismo que papá abrió el día que nací, el que mamá siguió alimentando, incluso después de que él falleció, como si fuera sagrado, el que se suponía que jamás debía tocarse, mi salvavidas para un futuro que no dependiera de los errores de los demás. ¿Qué tipo de cambio? Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Jake lo necesita más que tú. Las palabras se le escaparon de los labios como una confesión. Ha estado pasando por un mal momento. Esta es su última oportunidad para enderezar su vida. Greg encontró un programa, una escuela especializada en automóviles. Podría cambiarlo todo para él. Jake, mi hermanastro, de 22 años, que fue expulsado 2 veces del colegio comunitario, que estrelló 3 autos y que ahora pasaba los días en el sótano pegado a un control de videojuegos. Jake necesitaba mi fondo universitario. ¿Se lo diste? Mi susurro apenas se oía. No es tu dinero, Sofía, es dinero de la familia, y la familia se ayuda entre sí. Finalmente me miró, con los ojos vidriosos de lágrimas a la defensiva. Tú eres inteligente, conseguirás becas. Jake no tiene esas opciones, y las becas no cubren todo. Mamá, ese fondo tiene $80.000. Eso fue lo que dejó papá. Para mí. Tu padre lo entendería, dijo, de repente con voz firme. Y ahí supe que no había discusión posible. El dinero ya no estaba, ya lo habían usado. Él querría que apoyáramos a Jake. Ser familia es hacer sacrificios. ¿Y cuándo ha sacrificado algo Jake por esta familia? El rencor se me escapó entre los labios. Oh, Greg, ¿cuándo han renunciado ellos a algo? Mamá golpeó la taza contra la mesa, salpicando café sobre mi libro abierto del SAT. No voy a tolerar que hables así de ellos. Greg ha sido más que generoso, dejándonos vivir aquí. En nuestra casa, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. La casa que compró papá, la misma que casi perdimos hasta que el seguro de vida pagó la hipoteca, Sofía María. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Estás siendo egoísta. Ya tomé una decisión. Jake empieza su programa el próximo mes. Tendrás que buscar otra forma. ¿Otra forma? Como si fuera tan fácil, como si no hubiera pasado 4 años tomando clases avanzadas, liderando proyectos, acumulando horas de servicio, como si no hubiera creado la solicitud perfecta para las universidades de la Ivy League, las mismas de las que papá y yo hablábamos durante sus tratamientos de quimioterapia, cuando soñar era lo único que nos quedaba. ¿Greg siquiera sabe que usaste el dinero? Lo pregunté en voz baja, demasiado baja para desafiar, pero lo bastante clara como para herir. Algo se le apagó en la expresión. Greg y yo tomamos las decisiones juntos. Él está de acuerdo en que Jake merece esta oportunidad. Por supuesto que lo estaba Greg, que manejaba una camioneta nueva, mientras el auto de mamá sonaba como si fuera a desarmarse Greg, que siempre tenía dinero para cerveza, pero nunca para el supermercado Greg, que me miraba como una carga que no podía desalojar legalmente. Me levanté despacio, recogiendo mis materiales de estudio empapados y manchados de café. Bueno, espero que los sueños de mecánico de Jake lo valgan. Valgan decirle a la hija de papá que su futuro importaba menos que el hijo fracasado de tu esposo, Sofía. Pero yo ya me había ido, de regreso a mi cuarto, el único lugar de la casa que aún se sentía mío, amueblado con hallazgos de tiendas de segunda mano y cortinas usadas, era el espacio que había construido para mí. Las cartas de aceptación empezarían a llegar pronto. Harvard, Yale, Stanford, todas las universidades de las que papá y yo hablábamos en las habitaciones de hospital, mientras me sostenía la mano entre el dolor. ¿Qué les diría ahora? Lo siento, no puedo asistir. Perdí mi matrícula
por la lealtad de mi mamá hacia un hombre y su hijo que jamás se la ganaron. Me dejé caer sobre la cama, sacando el celular. Deslicé el dedo por fotos antiguas, con el corazón en la garganta. Ahí estaba papá, en mi feria de ciencias, sonriendo mientras yo sostenía la cinta del primer lugar, papá en mi recital de piano, grabándome con manos temblorosas, papá en esa cama de hospital, aún tratando de sonreír mientras me hacía prometer que perseguiría cada uno de mis sueños. Te lo prometo, papi, se lo susurré a su foto con la voz quebrada. Encontraré otra manera, y entonces lo recordé, algo que él había dicho una vez cuando la morfina lo hacía divagar, algo sobre asegurarse de que estaría protegida, planes de respaldo, y cuando cumpliera 18. Mi cumpleaños número 18 era la próxima semana. Esa noche revolví las cajas con los papeles viejos de papá, los que mamá me metió al ático, cuando Greg decidió que necesitaba una oficina en casa. La mayoría eran lo habitual: declaraciones de impuestos, facturas médicas, formularios de seguros, pero dentro de la carpeta que contenía su diploma universitario encontré algo diferente. Una tarjeta de presentación Marcus Thompson, Servicios Fiduciarios. Me temblaban las manos cuando marqué el número a la mañana siguiente. Mamá y Greg estaban en el trabajo. Jake aún dormía en el sótano. Servicios Fiduciarios Thompson. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, me llamo Sofía Chen. Creo que mi padre, David Chen, pudo haber tenido una cuenta con ustedes. Hubo una breve pausa en la línea. Luego, señorita Chen, estábamos esperando su llamada. Su padre dejó instrucciones específicas para contactarla en su cumpleaños número 18, pero usted se nos adelantó. ¿Cuándo puede venir? 3 días después, me senté frente al señor Thompson, mirando cifras que parecían sacadas de la vida de otra persona. Su padre estableció este fideicomiso cuando usted tenía 5 años, explicó, empujando hacia mí una pila ordenada de documentos. Usó las regalías de sus patentes de ingeniería, invertidas para crecer libres de impuestos. El fideicomiso se vuelve completamente accesible para usted en su cumpleaños número 18, y solo para usted. Su madre no tiene acceso ni conocimiento. Él quería proteger su futuro de influencias externas. Influencias externas. Como Greg papá lo vio venir. Incluso entonces, ¿cuánto? Pregunté, aunque el número estaba impreso en grande, justo frente a mí. Solo necesitaba escucharlo. Al día de hoy, el fideicomiso tiene aproximadamente $480,000. $480,000. Suficiente para pagar cualquier universidad que quisiera, suficiente para perseguir todos los sueños que soñamos. El señor Thompson deslizó un sobre por la mesa. Su padre también le dejó esto. Mi nombre estaba escrito en su caligrafía meticulosa. Me temblaban los dedos al abrirlo. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, ya tienes 18 y espero que estés en camino a la universidad. Lamento no estar ahí contigo, y lamento aún más si tu madre ha tomado decisiones que han herido tus sueños. La amo, pero también sé que ve lo mejor en las personas, incluso cuando eso la ciega. Este dinero es tuyo, solo tuyo. Úsalo para construir la vida que imaginamos durante todas esas largas noches en el hospital. Recuerda, no le debes tu futuro a nadie, ni siquiera a la familia, especialmente a la clase de familia que no ve tu valor. Alcanza las estrellas, mi niña brillante. Con todo mi amor, papá. Apreté la carta como si fuera vida misma, con lágrimas resbalando silenciosamente por mis mejillas. Incluso ahora, años después, incluso en la muerte, papá seguía protegiéndome, seguía luchando por mí. El señor Thompson me ofreció un pañuelo con delicadeza. Hay una cosa más. Su padre también programó una cita con el Departamento de Ayuda Financiera de Harvard. Pensó que la necesitaría. Harvard, mi universidad soñada, esa que había dejado de atreverme a imaginar después del anuncio de mamá. Él dijo, y cito, «Mi hija va a ir a Harvard. Solo tengo que asegurarme de que pueda pagarlo». Salí de la oficina aturdida, con los documentos del fideicomiso bien guardados en mi bolso, y durante los 3 días siguientes no dije nada. Ayudé a preparar la cena, terminé mi tarea, incluso sonreí mientras Jake hablaba sin parar sobre su próximo programa. «¿Ves?», dijo mamá una noche, dándome una palmadita en el hombro. «Sabía que lo entenderías. A veces hay que renunciar a nuestros sueños por el bien de la familia». «Tienes razón», asentí. «El sacrificio sí importa». Ella sonrió.
completamente ajena a la amargura oculta en mis palabras. Las cartas de admisión empezaron a llegar la semana siguiente: Yale, Princeton, Columbia, y luego un jueves lluvioso que se sintió como si el sol hubiera salido solo para mí: Harvard. Me quedé mirando el membrete carmesí, esas palabras que había imaginado una y otra vez. Nos complace informarle. ¿Qué es eso?, preguntó Jake, asomándose con los dedos cubiertos de polvo naranja de Cheetos. Solo cosas de la universidad, dije con calma, nada importante. Esa noche redacté la publicación en redes sociales con precisión quirúrgica. Una foto de mi aceptación a Harvard, otra de papá sonriendo junto a mí, y el pie de foto: los sueños sí se cumplen, rumbo a Harvard, gracias a mi increíble papá, que se aseguró de darme esta oportunidad. Agradecida por el fondo fiduciario secreto de papá por convertir lo imposible en realidad. 480.000 de pura fe. Harvard Bound. Papá sabía mejor. Dija de un fideicomiso, publicaré legado de amor. Etiqueté a cada persona, parientes, amigos de la familia, cualquiera que alguna vez me hubiera preguntado por mi futuro, y esperé. Exactamente 12 minutos después, mamá irrumpió en mi habitación, con el celular temblando entre sus manos y la furia en el rostro. ¿Qué es esto?, chilló, empujándome la pantalla encendida en la cara. ¿De qué fondo estás hablando? ¿Qué fideicomiso? Oh, dije con suavidad, aún concentrada en mi laptop. Papá creó un fideicomiso para pagar mi educación. Tú me dijiste que buscara otra forma, así que lo hice. 480.000 dólares, repitió con la voz quebrada. ¿Tu padre tenía ese dinero de sus patentes? Lo guardó. Para mí, para la universidad, volví a mirar mis tareas. Sacrificios familiares, ¿recuerdas? Ella ya casi gritaba. Tienes que compartirlo. Le pertenece a la familia Jake. Necesita. Jake recibió mi fondo universitario, 80.000 dólares, que papá había ahorrado para mí. Finalmente la miré a los ojos. Ese dinero que le diste fue mi sacrificio, el fideicomiso. Fue papá asegurándose de que no tuviera que rendirme por demostrar lealtad. Te voy a demandar, escupió. Ese dinero viene de nuestro matrimonio, firmado antes de que lo conocieras, interrumpí. En un fideicomiso al que no tienes acceso, papá se encargó de eso. Sabía que te volverías a casar. Sabía que los pondrías a ellos primero, así que tomó una última decisión, y me eligió a mí. Greg apareció en la puerta, con la cara manchada de rabia. Eres una manipuladora. Cuidado, le dije, mirándolo fijamente. Todo está siendo grabado. Mi abogado del fideicomiso lo recomendó. Por el historial. Mamá se dejó caer en mi cama, sollozando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Jake es tu familia, dije en voz baja. Greg es tu familia. Yo soy solo la hija a la que le quitaron su fondo sin pensarlo dos veces. Pero no te preocupes, pronto estaré fuera de su camino. Harvard empieza en otoño. Sofía, por favor, necesitamos ese dinero. La casa se está cayendo. El programa de Jake, la camioneta de Greg. No, una palabra pequeña, pero qué poderosa. Una palabra que papá me dio permiso de usar. Eres igual que tu padre, siseó, tan engreída, creyéndote mejor que todos nosotros. Eso espero, respondí, porque papá jamás hubiera cambiado el futuro de su hija por ser el padrastro del año. Jamás habría elegido a extraños sobre su propia hija. Así que sí, ruego ser exactamente como él. Los meses siguientes fueron fríos, silencio helado e interrumpido solo por lo necesario. Ella le dijo a todos que yo era fría, sin corazón, que le di la espalda a la familia cuando más me necesitaban. Omitió mencionar los 80.000 dólares que ya había entregado. No contó que Jake abandonó el programa a las 3 semanas. La matrícula, no reembolsable. Yo pasé ese tiempo trabajando con el señor Thompson, organizando mis finanzas, visitando la tumba de papá. Tú lo sabías, ¿verdad? Le pregunté a la piedra. Sabías que ella los elegiría a ellos. El viento agitó los pájaros del paraíso que le llevé, sus favoritos. Se sintió como una respuesta. El día de la mudanza llegó en agosto. Yo misma contraté a los transportistas. Guardé lo que no podía llevar al campus. Mamá se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, mientras Greg y Jake seguían pegados al televisor, fingiendo que no me iba para siempre,
Espero que estés feliz, dijo con amargura, destruyendo esta familia por dinero. Yo no estoy destruyendo nada, respondí, cargando la última caja. Solo estoy dejando de dejar que me destruya a mí. Vas a volver arrastrándote cuando todo se venga abajo, gritó Greg desde el sofá. Ese dinero no va a durar para siempre. Me detuve en el umbral, una última mirada para la casa que papá compró. Sus sueños aún estaban en las paredes, su ausencia zumbando en el silencio. En realidad, dije, sí va a durar. Papá se aseguró de eso. Él entendía algo que tú nunca, que invertir en mí fue el movimiento más inteligente que podía hacer. Disfruten los $80,000. Es todo lo que recibirán de mí. Los dejé atrás. A mamá con sus decisiones, a Greg con su parasitismo, a Jake con sus oportunidades desperdiciadas. El fideicomiso pagó Harvard, luego la maestría, después la startup que fundé con mi compañera de cuarto, construyó la vida que papá y yo soñamos en esos momentos finales, dolorosos y perfectos. Años después, mamá intentó enmendar las cosas, después de que Greg la dejara por alguien más joven, después del tercer arresto de Jake, después de darse cuenta que elegirlos significaba perderlo todo. Apareció en mi graduación, demacrada, envejecida, cargada de arrepentimiento. Lo siento, susurró. Debí haberte elegido a ti. Sí, dije suavemente. Debiste hacerlo. ¿Puedes perdonarme? Pensé en papá, en el fideicomiso, en un amor tan duradero que sobrevivió a su muerte. Puedo perdonarte, dije, pero no voy a olvidar. No que cuando más te necesité, le entregaste mi futuro a personas que ni siquiera se quedaron. Papá sabía que lo harías, por eso se aseguró de que no necesitara tu elección, porque él ya la había hecho por mí. Ella lloró. Entonces, al comprender demasiado tarde lo que había perdido, no solo dinero, no solo el amor de una hija, sino la rara oportunidad de ser el tipo de madre que papá fue como padre, alguien que siempre pone a su hija primero, incluso después de morir. Me gradué summa cum laude. Di el discurso de clausura. Lancé una empresa para ayudar a estudiantes a encontrar becas y recursos ocultos. Cada logro fue una conversación con papá, una promesa cumplida, un sueño realizado. Ese fideicomiso no solo pagó una educación, pagó libertad. De quienes veían mi potencial como su cajero automático, pagó el derecho a decir que no, pagó la vida que construí por elección. Con la sabiduría de papá, susurrándome en cada paso, Jake todavía publica que todo fue injusto, que su hermanastra acaparó el dinero familiar. Mamá aún dice que elegí el dinero en lugar de la lealtad. Greg encontró otra madre soltera a la que chuparle la cuenta, otro fondo universitario que codiciar. Y yo soy la prueba de que a veces el mejor regalo que un padre puede dar no es solo dinero, es la visión para proteger a su hijo de las personas en quienes se verá forzado a confiar. Gracias, papá, por saber, por planear, por asegurarte de que, aunque mamá los eligiera a ellos, yo no tuviera que pagar el precio de su decisión, $480,000. Eso es lo que mi futuro significaba para ti. Para mí, tu protección no tuvo precio,